No sepan, porque muchos. El maestro Jorge Prada, discípulo de Santiago García, escribió un libro, ha escrito mucho sobre las metodologías, sobre los trabajos, sobre la pedagogía del maestro Santiago García, y además es el director del grupo de teatro Quimera, gran dramaturgo, director, escritor, inclusive creo que va a tirar un detalle ahí con ustedes ahora, para los que estén más presentes. Entonces, dentro de esta convocatoria tenemos el cuento de unas clases magistrales, y él, muy amable y humildemente, nos va a aportar de sus conocimientos, que son múltiples en cuanto a la dramaturgia, en cuanto a la actuación, en cuanto a la historia del teatro. Mejor dicho, el hombre es un gran conocedor de este universo, del nuevo teatro y de las nuevas propuestas estéticas en el arte de la escena. Entonces, después le contarán ustedes a los demás compañeros es que muchos matan muchas palabras para decir Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? Bueno, la idea es que no va a ser como una clase, sino una conversadita, ¿no? Sí, como que vayamos intercambiando aspectos de los que vamos tratando. La primera pregunta, sí, como para arrancar, es para uno, ¿qué es el teatro colombiano? ¿Qué es el teatro colombiano? Preguntan a uno, quiero conocer el teatro colombiano, ¿qué es el teatro? Y ahí vienen todas las posibles respuestas. Para ver más o menos, es decir, en dónde vamos. Estamos instalados, ¿cierto?, en el 2021, a finales de 2021, en una sala de teatro de un grupo independiente, larga trayectoria, pero ¿qué viene atrás? Que es la pregunta que nos haríamos ahora, ¿no? ¿Qué hubo antes? Resulta que los historiadores, pues en este país ha habido varios que se han interesado por contar la historia del teatro. ¿Cómo es nuestro teatro? ¿Cómo ha sido nuestro teatro? ¿Y cuáles han sido como las características, los rasgos más destacados del teatro colombiano? Entonces, ¿cómo surgió el teatro en este territorio, en estas latitudes? Algunos historiadores, por ejemplo, como Carlos C. Reyes, que es un gran personaje del teatro colombiano, un gran historiador, también estuvo en la inauguración de la Casa de la Cultura de la Candelaria, precisamente la obra que inauguró el Teatro de la Candelaria, Soldados, en 1966. Era un texto que estaba trabajando Carlos C. Reyes sobre la Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio, y sobre eso hay unas anécdotas buenísimas. Entonces Carlos C. Reyes plantea que el teatro a Colombia, a nuestra tierra, llegó en las carabelas de Colombia. Eso es su planteamiento, su tesis. Algunos consideran que hubo teatro antes, ¿sí? Hubo teatro prehispánico, precolombino. En los estudios que se han hecho a nivel de Mesoamérica se han encontrado, por ejemplo, textos como el Popol Vuh, que no es teatro, ¿cierto?, pero sí tiene una gran imaginación, una gran desarrollo ficcional bellísimo. No sé si lo han leído, si lo leyeron, Popol Vuh. Y hay obras tan paradigmáticas, tan ejemplarizantes como Ollantay, peruano, está el macho ratón, el duranguense o macho ratón de Nicaragua, está de Guatemala, está Rabinal Achí, bueno, y otros tantos textos que se consideran prehispánicos, es decir, que se crearon, ¿cierto?,
antes de la llegada de los españoles. Entonces había ese otro planteamiento. Dentro del teatro universal, pues muchos empiezan con los griegos, el teatro empezó en Grecia. Y si uno se pone a revisar la historia, pues empieza a encontrar otras variantes. Es decir, los egipcios 10 siglos antes, ¿cierto?, habían encontrado todas unas teatralidades en algunas ceremonias, como los cantos funerarios. Se dice que ellos, tal vez por esa dependencia o ese vínculo tan fuerte con lo religioso, no alcanzaron a encontrar lo que encontraron los griegos, un diálogo directo entre los hombres y los dioses. Pero hubo teatro en Egipto, sí, hubo teatro antes. Y ahora el otro planteamiento. Algunos consideran que sí se valida o se convalida esa apreciación de que hubo teatro primitivo. Dicen que desde la aparición del ser humano existe la necesidad de la expresión dramática. No sé si vieron la película La Guerra del Fuego. Sí. Claudio Lelouch. ¿Sí la vieron? Sí. En La Guerra del Fuego, uno lo que ve ahí es un tratamiento o una creación muy a partir del texto de Federico Engels, el papel de trabajo en la creación del hombre. Y ve uno ahí, por ejemplo, en algunas escenas cómo apareció, por ejemplo, la risa, cómo aparecieron las emociones, las expresiones del ser humano. Es una película bellísima. Y entonces en el teatro los que plantean que sí existió un teatro primitivo, que sí existió un teatro desde los orígenes mismos del ser humano. Aparece el tema de los rituales, es decir, los elementos dramáticos del ritual. Ustedes saben que todo ritual tiene un contenido que sería la parte del mito y rito. El ritual sería como la forma en que se narra el mito, ¿no? Como vemos los rituales religiosos, la misa católica. Es decir, hay toda una expresión, una composición y hay un contenido, como la ceremonia del té en Oriente. Eso es toda una misa en escena, ¿no? La preparación del té. Hay un documental, pronto se lo recomiendo para que lo vean. La ceremonia del té. Es una manera de aprender, por ejemplo, cómo se hace una puesta en escena. Dice que va primero y que va a seguir. Cómo se organiza un todo. Entonces digamos que aquí eso sería la posible respuesta. Es decir, existió el teatro primitivo, aceptamos que existió. Vemos que aceptamos nuestro territorio que la existencia de un teatro primitivo. O la última que sería que el teatro llegó en las calaveras de color. Entonces ahí donde viene como el asunto de la investigación. Los que se han adentrado en los estudios de la cultura muisca han encontrado en todos los rituales todos los elementos teatrales, algunos lo llaman parateatrales, elementos dramáticos, que son, por ejemplo, en las ceremonias que ellos hacían, había unos personajes que se llamaban los chocarreros, estoy hablando de los muiscas, los chocarreros. Los chocarreros eran una especie de bufones. Cuando ellos terminaban de hacer esas ceremonias larguísimas que duraban días completos, desde Soacha hasta allá Sogamoso, se reunían a tomar chichita, ¿no? Y se pegaban unas borracheras tremendas. Y en esas juergas aparecieron los famosos chocarreros, que eran una especie de bufones, que se concentraban en mamargallo, término que nosotros conocemos como mamargallismo. Entonces, algunos teóricos afirman eso, de esa existencia de estas especies de juglares o bufones en el teatro muisca, y hablan del teatro muisca. Lo que pasa es que aquí ustedes saben que el encuentro con los españoles, con los invasores, no los conquistadores, sino los invasores, los que llegaron a paular, a acabar toda una civilización. Especialmente William Ospina en sus planteamientos, en sus textos recientes, habla mucho de eso, ¿no? De que ellos perdieron la oportunidad de
de haber llegado a ser un diálogo, un encuentro, ¿sí? un genocidio, un genocidio. Ahora Castro Becerro, recientemente en su último libro, a los invasores, habla de eso, que la figura de Colón, o sea, de la alcaldesa de México, ordenó que se tumbara la estatua de Colón, que también se llama Claudia, estaba con ese que se derrumbara la estatua de Colón. Es decir, la figura de Colombia nosotros nos la han magnificado, ¿cierto? Como el gran conquistador, pues nos lo enseñaron mal. Sí, por eso las actitudes ahora de los indígenas, de tumbar las estatuas de Sebastián de la Casa, ¿no? Todo eso es una revisión de la historia, porque la mayoría de personajes que están ahí como estatuas, ¿cierto? Han sido verdugos, han sido violadores, esclavistas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo revisar esa historia? Precisamente, ahora con la reciente muerte del maestro Santiago García, hicimos algún manifiesto, se lo enviamos al ministerio, no han contestado, de que el Teatro Colón debería cambiar de nombre. O sea, porque es un insulto a nuestra memoria. En lugar de la estatua allá que hizo la alcaldesa de México ahora, el mismo partido de López Obrador, es colocar una indígena en lugar de como ahora propusieron aquí en la Plaza de las Nieves, que se vayan por la estatua de una homenaje a Lilian Cruz. Esa es la propuesta que hay. Creo que la estatua la retiraron, pero están viendo la posibilidad de que se construya allí un homenaje a este estudiante que fue vilmente asesinado aquí en la ciudad. Entonces, ese es como el asunto de la revisión de la historia. Porque nos enseñaron mal. Nosotros nos enseñamos a hacerle culpa a nuestro verdugo. Entonces hay que repensar la historia. Ustedes que son jóvenes, hay que entrar en esa actitud de repensar la historia. Entonces, ¿con qué nos quedamos en esta historia de Teatro en Colombia? ¿Qué fue lo que pasó? Como ese encuentro fue tan violento, por ejemplo, los Muiscas no fueron una comunidad indígena agresiva. Ellos se encontraron, eso fue como una lucha, un encuentro de tigre con cubo amarrado, ¿no? Ellos tenían unas flechitas ahí de madera y un contraste con los españoles que traían arcabuces, etc. Entonces la adaptación fue tremenda. Hay un libro que se los recomiendo, se encuentra por ahí, un libro económico, de Jorge Orlando Melo, La historia mínima de Colombia. Y lo que plantea Melo en ese libro es espeluznante, es decir, como la historia real, la historia que no nos contaron. Estos caminos llenos de cadáveres, ¿cierto? Todos esos indígenas que fueron asesinados, fue un genocidio realmente. Y lo mismo el libro de Castro Caicedo, los años pasados. Entonces ahí está el asunto, es decir, ¿por dónde nos vamos? ¿Sí? Consideramos que hubo un teatro Muisca, una expresión teatral Muisca, o consideramos que este teatro nos lo trajo pero como la confrontación fue tan fuerte, digamos, porque no hubiera de teatro o expresión dramática. Entonces, dentro de la historia, sí que rescatan estos historiadores, hablan de una obra que se llama La Aurea Crítica. La Aurea Crítica, que la consideran el primer texto del teatro colombiano. ¿Saben de qué época? 1629. 1629. ¿Hace cuánto? Hace casi 400 años. ¿No? Escrita por Bruno Fernández de Valenzuela. Si ustedes suben a Monserrate, ahí
cable, sino el otro, ¿cómo se llama? El cubicular. Ven a unos cuadros allí pintados. Allí está Bruno Fernández de Venezuela, un monje. En esa época él estaba dedicado al estudio religioso. La escribió a la edad de 13 años. 13 años. Y era una tarea de colegio. Es decir, colocar una tarea que escribiera sobre el gongorismo. ¿Qué es el gongorismo? Es un movimiento que se desprende de Luis de Góngora, ¿sí? Español, un gran poeta español contemporáneo de Francisco de Quevedo Villegas. Francisco Quevedo, que fue el autor que estudió muy bien la Candelaria con el maestro García, y de ahí sale el diálogo del Luz, que aquí el maestro Álvaro fue personaje principal ahí, vamos. Entonces, Don Góngora escribía, lo llamaba el poeta de las tinieblas, ¿no? Porque para describir a alguien, describir algo, se gastaba unas páginas, unas hojas completas haciendo metáforas. Por ejemplo, ¿cómo te llamas tú? Carlos. Si vamos a describir a Carlos con sus gafas, su barba, su cabello largo, ¿no? ¿Cómo podríamos describirlo para volvernos gongoristas, ¿no? ¿Quién se lo ocurre? ¿Cómo describirías tú a Carlos? Como Jesús. Eso ya es un símil, ¿no? Eso ya es un símil, un paralelo. ¿Cómo lo podría describir? Describirlo sería Como capuz. Hombre de larga cabellera, corto entendimiento, poca vista, que se aumenta con sus lentes. Bueno, formas de decir larga cabellera. Otra forma de decir larga cabellera. Greñudo. Greñudo, otra forma. Peludo. Sí. O sí, De cabellos abundantes, no sé. Cabello Peinado prolongado. Coloreado, De cabello frondoso. color de arte, color oro, color, sí, como que cobre. Viene el asunto de la metáfora. Está bonita la metáfora. En el teatro trabajamos siempre con la metáfora. En lugar de contar una historia directa, la contamos a través de nombrar algo, a través de otra cosa. Tus ojos son como dos luceros. ¿Ya? Si yo te digo a ti eso, estoy comparando tus ojos con dos luceros. Ya estoy haciendo poesía. En la película El Postino, El Cartero, dice Carmen Nueva ¿sí la vieron? Sí. Es una película preciosa, preciosa. Máximo Bronzi, sí, el actor que hizo del Cartero, porque ahí trabaja otro actor que hace Pablo Neruda, cuando Pablo Neruda fue embajador. Y en El Postino, precisamente el Cartero empieza a hablar con Pablo Neruda ahí en la playa, y el Postino está enamorado de Sofía, ¿sí? Que era una especie de muchacha que trabajaba en un bar, se enamora terriblemente de ella. Y entonces el Cartero le dice a Neruda cómo la conquista, y él dice a través del lenguaje de la poesía, a través de la metáfora. Precisamente, confieso que he vivido de Pablo Neruda, que es un texto hermosísimo. Hay unas anécdotas preciosas que ojalá lo leyeran. Él habla de cómo él fácilmente conquistaba con su poesía. Y a veces sus amigos le pedían que le escribiera versos para regalárselos a una dama de la cual estaban prendados, ¿no? Como la película, ¿cómo se llama esas dos películas? El lado oscuro. El corazón. También vemos esa fuerza de la poesía. Es que digamos que esa herramienta de la metáfora y todas las figuras literarias son una herramienta para el escritor buenísima. Cómo decir de una manera distinta
narrarlas de manera poética, que es como toda la pelea que uno se da en el escenario. Cómo convertir esto en una imagen poética, o que esto se sintetice, se condense de algo que sea atractivo, sea interesante para el otro, que el otro al verlo genere toda una imagen en su mente. Entonces aquí viene todo el asunto de lo poético. Estábamos en Luis de Góngora, ¿verdad? El Gongorino. Entonces este chico, ¿cómo se llama? El autor de la primera obra de teatro colombiano, Bruno Fernández de Valenzuela. A él le pidieron que hiciera una obra en contra del Gongorino. En la España de la época había una pugna entre Francisco Quevedo, ¿cierto?, y Góngora. Es decir, Quevedo era el pan pan y el vino vino. Nada de cosas rebuscadas. Mientras Góngora era algo bastante rebuscado. Le pidieron una vez que le hiciera una mofa, que si él era capaz de hacerle una mofa a la reina. La reina era coja. Y entonces él ahí con sus amigos de poesía de Bohemia tenía a la reina y entonces le dijo: entre la flor y la rosa, la reina es coja. Sí, porque el reto era decirle, cómo decirle que era coja, pero de manera disimular. Entre tal flor y tal flor, la reina es coja, ¿no? Y ahí vino la entonces a Góngora lo criticaban por rebuscar, por hacer demasiadas piruetas. Y una vez que estaba en Valledupar haciendo un taller de teatro en la Casa de la Cultura, terminé un viernes como a las 6 de la tarde y me fui al parque, y comí un helado, y había varios grupitos de muchachos. Y por ahí pasó Carlos. Es decir, pasó una señora embarazada, pasó un señor calvo, pasó un señor con Carlos, con el abundante cabello, y empezaron a hacer comentarios. Aló, Góngora, bellísimo. Y yo para mis adentros decía: García Márquez de temporada. Unos expertos estos muchachos para decir que la señora estaba embarazada, o para decir que el señor era calvo. Y se burlaban, pero de una manera amable, no era como una burla de mala intención, sino para describir a esos personajes lo hacían de una manera muy hábil, ¿no? Interesante. Entonces, este chico de 13 años, haciendo la tarea, escribió esta obra. La obra, yo creo que al leerla no la montaría, es pesada, ¿no? El mismo texto. Y es sencillo, es cómo coronar, cómo darle el laurel, laurea de laurel, cómo premiar a un crítico. Entonces cada uno llega con cada uno llega con sus argumentos para ganar el concurso. Eso es todo, para laurear al crítico. Por eso la laurea crítica. Y ese chico de 13 años logró eso. Como la anécdota que cuentan de Peter Weiss, ¿no?, el autor de Maraxade, que el chico, su hijo, llegó del colegio y le dijo: papá, me colocaron una tarea. Le dijo: bueno, ¿cuál es la tarea? Tengo que escribir sobre la Revolución Francesa. Y Peter Weiss se puso a ayudarle al hijo a hacer una tarea sobre la Revolución Francesa. Y de esa tarea resultó quizás una de las obras más importantes del siglo de Maraxade, por ayudarle al hijo a hacer la tarea. Entonces fíjense que esto de meterse en un tema, ¿no?, y hasta dónde podemos sacarlo. Y esa obra es bellísima, en el asilo de Charenton. La película se consigue, la dirigió Peter Brook. Eso es por allá en los años 70, es una de las obras más importantes del teatro del siglo XX. Está la lucha entre Marat y Sade. Todo sucede en un asilo. El asilo de locos. ¿Ya? Los personajes son locos, ¿cierto?, que hacen los personajes. Es teatro dentro del teatro, que hacen los personajes de la Revolución Francesa.
ahora, no, hace como 2, 3, 4 años, vi una obra de Misael Torres, El viaje del libertador. Y entonces él hace como el mismo tramado, ¿no? Coloca los personajes como en un manicomio, imagínense, y luego estos personajes asumen todos estos personajes de la historia, Santander, Bolívar, etc. En el fondo, ¿qué nos quiere decir? Que la historia del mundo, la historia loca del mundo, como diría el cómico, no se me olvidó, Peter, no me olvido, un cómico que hace toda una parodia sobre la historia del mundo, la historia loca del mundo. Entonces más o menos es eso, ¿no? De cómo lograr criticar algo a través de un texto teatral. 1629, Bruno Fernández de Valenzuela. Luego vienen otros autores, pero no tan importantes, no tan resaltados. Aparecen las loas. Las loas eran unos eventos que se hacían como cuando uno va a las ferias de los toros. Hay como una especie de fiesta allí, ¿no? Entonces las loas eran una especie de género servil, género de mucha servidumbre, de casi humillante, ¿no? Entonces todo lo que sucedía allá en la colonia española, los criollos acá, los lugareños, lo festejaban. Entonces la hija o el hijo de Fernando y la reina cumplía años y cada quien lo celebraba. Un poco como lo de Lady Di, todo eso que lo vayan a la gente a las 2 de la mañana a levantarse para ver el matrimonio de Lady Di. Entonces todo ese género por fortuna no evolucionó mucho. Las loas, una especie de alabanza, hacer una loa. Eso también se dieron acá y pues sí, un género servil, esa es la mejor definición. Luego aparece un autor que se llama Fernando de Orbea, y Fernando de Orbea hace una obra sobre la nueva conquista de Santa Fe de Bogotá. Carlos C. Reyes se le puso como autor del autor. ¿Quién era el autor? Algunos decían que no era de La Palma en ese entonces, sino que era ecuatoriano, otros decían que como que no era latino. Y él se inventó una obra como muy díscola, como muy loca, muy absurda para la época. Hablaba de Gonzalo Jiménez de Quesada había conquistado Santa Fe de Bogotá, y que los barcos habían encallado aquí en el sector del Chorro de Quevedo, ¿no? Como si eso fuera un puerto. Y lo mismo, y hablaba de Santa Fe de Bogotá como si no lo hubiera conocido, diciendo como si esto fuera Cartagena, que los barcos se encallaran ahí en el Chorro de Quevedo. Entonces es una obra totalmente disparatada. Por eso se habla que el autor como que nunca pasó por aquí. Como el mismo Félix López de Vega, ¿no? Félix López de Vega, gran autor español, precisamente siempre nos ocurre, y Buenaventura hizo ese símil, ese paralelo entre el teatro español o el siglo de oro español con López de Vega y el teatro colombiano. El arte nuevo de ser colombiano, ¿no? Es un texto muy bacano. Bueno, ya hablaremos más adelante para que no nos crucen los temas. Hay una película, para que si acaso la pueden citar ahí, Lope 2010, precisamente para hablar de lo nacional, de lo que es hacer un teatro propio de un país, propio de una región. Pero otra vez en un festival iberoamericano encontré unos extranjeros y me abordaron y me preguntaron ¿dónde podemos ver teatro colombiano? Y a mí me quedó sonando la pregunta, ¿qué es el teatro colombiano? Bueno, pero ahí vamos, ¿no? Entonces digamos que estos primeros autores no fueron tan destacados. Pues hablar de un autor, de una sola obra, en el caso de Bruno Fernández de Valenzuela, no sé si podamos hablar de autores de una sola obra. La mayoría tienen una arsenal de obras. Entonces, luego se da, ¿cierto?
estamos en la ruta de la colonia, fueron como 300 años, no hemos despertado de la colonia. Es la versión que tienen los historiadores, William Ospina también plantea eso, que no hemos salido de la colonia, seguimos siendo colonia, colonizados, que fue una época como gris, como hablan de la Edad Media, una época oscura, dicen del oscurantismo de la Edad Media, 10 siglos, nosotros aquí 300 años, y como que todavía no queremos salir de eso, de ese aire como de provincia. Algunos dicen que entramos a la modernidad con el bogotazo, pero parece ser que nos quedamos siendo todavía parroquianos en nuestra mentalidad. Entonces las obras que se presentaban eran muy pocas. Resulta que en 1792, en esa época, o sea, a los 300 años de la conquista, un señor llamado Ramírez, Coliseo Ramírez, se inventó un coliseo, que era un edificio grande con esas plazas de los pueblos, edificaciones grandes, antiguas. Se inventó un coliseo, el Coliseo Ramírez. Y ahí empezaron a llegar espectáculos españoles y también de Sudamérica. Pero era más que todo teatro de variedades. Está en el mismo lugar que está el Teatro Colón. Luego lo toma el señor Maldonado. El señor Ramírez fracasa, quiebra. El teatro del profesor Ramírez quebró. No era suficiente lo que entraba. Hasta se habla que en esa época, para que la gente fuera al teatro, le daban un tamalito. Es decir, siempre ha habido problemas con crear público. Y ahí se presentaban espectáculos de variedades y compañías que llegaban de fuera venían, contrataban a veces lugareños para que actuaran, para que no se les saliera tan caras las giras. Hacían sus presentaciones ahí en el Teatro Colón, en la tienda del hoy Teatro Colón. Y había espectáculos como un poquito grotescos, ¿no? Como eran espectáculos de variedades. Alguien se inventó como un planchón grande y sobre el planchón colocó pavos. Y por debajo les colocó fuego para la torre, una lámina. Y entonces colocaban los pavos ahí y luego le prendían candelita por debajo y los pavos empezaban para tratar de no quemarse. Y el show se llamaba es que el baile de los pavos. Entonces imagínense cosas así, un poquito grotescas. Las pocas compañías, la primera compañía de teatro con integrantes lugareños se llamó Granados, la compañía Granados del siglo XIX. Ellos montaron la primera Shakespeare, que fue el hotel de Shakespeare en Colombia. Y estas compañías, cosa curiosa, los tiempos no cambian. Esta compañía colombiana, llamémoslo en términos, teníamos otros nombres como República, no lo dejaban presentar ahí en el Coliseo Ramírez. Lo mismo ha pasado con el Teatro Colón, pues es un teatro que supuestamente es el Teatro de la Nación y donde menos espacio da al teatro colombiano. Se debía ser un teatro, ¿verdad?, para que circularan todas las obras colombianas, muchas de las obras. Entonces, el Coliseo Ramírez pasó a ser Coliseo Maldonado y luego el presidente Rafael Núñez, estamos hablando de 1885, recuerden que en esa hubo la constitución de Núñez, Rafael Núñez, recuerden que se creó también el himno nacional. Núñez se lo expropió al señor Maldonado y que empezaron a construir el teatro de Don Cristóbal, ¿sí? 1892. O sea, que coincidiera con los 400 años de la conquista, ¿no? 1892. Recuerden, 1492. Y empezó a funcionar el teatro. En esa época también existía la gallera vieja, que quedaba ahí cerca a lo que es el parqueadero de la alcaldía, donde quedaba también el antiguo teatro.
municipal. Resulta que el señor general Santander se encontró con un autor ahí en el Teatro Colón y le dijo: ¿por qué no escribes una obra sobre la pola? Estamos hablando, ¿cierto?, después de 1817. Ustedes han visto la piedra allí en la Plaza Orio, que habla de todos los que fueron fusilados, entre ellos Policarpo Salabarrieta. Y el señor entonces empezó a escribir una obra por encargo para el general Francisco Pablo Santander. Francisco Pablo Santander era más o menos sensible a todos estos asuntos de arte. Le gustaba mucho la música llanera, le tocaba el cuatro. Y se presentó la pola ahí en la Gallera Vieja y resulta que pasó algo muy simpático. La obra se llamaba La Pola. Cuando iban a fusilar la pola, el público se rebeló, ¿sí? Empezó a protestar y a gritar que no la fusilaran, y tocó parar la obra. Salió el director de la compañía y le dijo: bueno, a petición del público, ¿cierto?, no vamos a fusilar la pola, sino la vamos a desterrar, ya no soy. Y entonces, imagínense cómo terminó la presentación. Los mismos espectadores subieron a la actriz que hacía de la pola y la pasearon como si fuera toda una heroína por todo Santa Fe, Bogotá, ¿no? Fue una anécdota simpaticísima. Imagínense que el público se niegue a aceptar algo, ¿no? Este asunto de abordar, ahora que estamos con todos estos temas del paramilitarismo, de los falsos positivos y todo, de abordar los temas así que están como muy vivos, ¿no?, muy latentes, tiene sus complicaciones y tiene sus implicaciones, ¿no? La obra, José Domínguez Roche, el autor de la pola, la obra la hicieron a los 10 años de ser fusilada Policarpo Salabarrieta, ¿sí? O sea, estamos hablando de 1827, ¿no? 27, 27. Eso fue gracias al señor pacificador Pablo Murillo, que vino y como llenó de sangre, ríos de sangre. Esos fusilamientos fueron gracias a Pablo Murillo, mandaron como el regenerador, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando de estos sucesos tan inmediatos, ¿no? A los 10 años sucede lo de la revolución de la pola. Cambiando los tiempos, ¿cierto? Cuando estrenaron La Siempre Viva de Miguel Torres, de autor local, en 1994. O sea, a menos de 10 años, los sucesos del Palacio de Justicia, una obra muy conmovedora. Yo logré verla los primeros días y la gente salía literalmente llorando, conmovida. Una vez hicieron una función para familiares cercanos a los que fueron desaparecidos en la justicia, y eso fue algo estremecedor, porque más o menos lo que uno busca en el teatro, ¿no?, que la gente salga conmovida, ¿no?, que nos mueva el teatro. El teatro es una manera de moverse, de mover y de moverse, dice Eutimio Urbano. Entonces fíjense cómo estos acontecimientos tan recientes, cuando nos toma el teatro, la literatura o la poesía, se vuelven tremendamente impactantes, ¿no? Están muy recientes. Imagínense el sentimiento del público a 10 años de ser fusilada la pola. ¿Cómo van a reaccionar de esa manera? No la matan, no la asesinan. Muy bien. Entonces ahí es que empieza un vínculo muy fuerte que lo va a trabajar Carlos C. Reyes con 3 tomos que sacó hace 5 años.
Teatro y violencia, 2 siglos de historia, 3 tomos. No sé si ya lo explican, los 3 tomos. Es una investigación grandísima, como he dicho, Carlos C. se bajó mucho, Teatro y violencia, 2 siglos de historia. Es decir, lo que plantea ahí Carlos C. es como el teatro está muy enraizado con la historia del país. Cómo de pronto se aprende mejor historia viendo teatro que leyendo los historiadores, sin demeritar a los historiadores, sino cómo la memoria viva del país está en los escenarios. Y obras como las que hace Casatea, como hacen otros grupos, ahí está el país. Está la memoria histórica del país. Pero no de hacer crónica periodística, no, sino desde la poesía, volvemos a ¿sí? Desde la poesía, hablar de los problemas del país desde la poesía. Entonces esos 3 tomos, que son grandísimos, ¿no? Son gruesos, está todo ese resumen que hace Carlos C. de 200 años de historia. Y saltamos de Bruno de Valenzuela a un autor que va a ser muy importante, que es Luis Vargas Tejada. Estamos hablando de comienzo del siglo XIX. Luis Vargas Tejada, hay un grupo de teatro que se llama Luis Vargas Tejada, amigo Camilo Ramírez, ¿no? Luis Vargas Tejada está considerado como el padre del teatro colombiano. Y es muy extraordinario que una persona que vivió tan poco tiempo, ¿sí? Vivió más de 28 años, haya dejado las bases de lo que es el teatro colombiano. Luis Vargas Tejada, escritor, político, dramaturgo colombiano, nació el 27 de noviembre de 1802. Nació con el siglo XIX. Probablemente abogado de alguna parte de los llanos de Orinoquía, ahora vamos a hablar en diciembre de 1829, para tratar de cruzar un río. Resulta que Bolívar tuvo más de un periodo presidencial. En el segundo periodo, precisamente por eso fue la manifestación de ese Pasto, ¿no? El Pasto tumbando una estatua de Bolívar. Porque Bolívar en el segundo periodo tuvo atrevimientos dictatoriales, es decir, que todo lo que lo diera a disidencia o a que estuvieran en contra de él eran fusilados. Entonces aparece lo de la noche septembrina. ¿Sí me recuerda? ¿Sí no la contaron? ¿No se la contaron? Oiga, terrible, la historia la quitaron mucho de los colegios, de las universidades. Por ejemplo, ahí en la SAP teníamos historia de Colombia. Imagínense un país que desconoce su propia historia. Nosotros en la NAT, por ejemplo, le dábamos mucha importancia a la historia de Colombia, en la Escuela Nacional de la historia de Colombia. No conocer la historia es andar como zombie, no conocemos nada. Bueno, entonces este asunto de lo histórico, los Vargas Tejada. Entonces resulta que el 28 de septiembre fue el atentado a Bolívar. Allí diagonal a la Teatro Colón. ¿Recuerdan esa ventanita que por los cambios de pavimento quedó como en el piso? No, realmente esa ventanita quedó pegada así. Resulta que llegaron a asesinar a Bolívar. Pero Manuelita Sáenz ya se había pillado el asunto. Y entonces ella le dijo al Libertador que saliera corriendo. Salió por allá Río San Francisco, ¿no? Por allá había unos puentes, ahí en el parque de los periodistas, más arriba, ahí descubrieron por allá unos puentes. Sí. Se metió por allá abajo de un puente de esos. Y llegaron los conspiradores, llegaron con sus espadas y cogieron ahí porque lo vieron, pensaron que estaba dormido y cogieron con sus espadas y lo atravesaron. Pues eran las almohadas que había puesto doña
Manolita Sáenz, y de esa se salvó. Y a todos esos conspiradores los fueron matando uno por uno. ¿Y quién estaba entre esos conspiradores? ¿Quién estaba? Luis Vargas Tejada, que fue muy amigo de ellos en la primera parte, en los años anteriores, de Francisco Pablo Santander y de Simón Bolívar. Hay una obra de las primeras de Luis Vargas Tejada que los coloca como dioses, los coloca en el Olimpo, y eso hace unas alabanzas a Bolívar y a Santander. No sé si habrán ido a la San Pedro Alejandrina, ¿no? A Santa Marta. Sí, allá donde murió Bolívar. Allá hay unas estatuas tremendas ahí, Bolívar ahí, mano a mano ahí con las musas y las diosas y los dioses. Entonces digamos que eso fue el panegírico que hizo Luis Vargas Tejada. Una alabanza desmesurada, los colocó como dioses. Pero luego se dio cuenta de los atrevimientos dictatoriales de Bolívar y entonces le escribe una diatriba. ¿Saben qué es una diatriba? Diatriba de amor contra un hombre sentado, de Gabriel García Márquez, monólogo que le hizo a una actriz brasileña, que es, yo lo vi representado por Laura García, que es una carga de texto muy literario, pero muy rico, como todo lo que escribió García Márquez. La diatriba de amor contra un hombre sentado, que se inspiró dentro de las anécdotas que habla él, que iba saliendo con sus amigos por ahí por las calles de Cartagena, pasaron como a las 3 de la mañana y había un balcón abierto, los tradicionales ahí de Cartagena. Y desde ahí escucharon, caminando ahí por las calles, escucharon a una mujer haciéndole cantaleta a su marido. Y ellos salieron como a las 3 de la mañana y volvieron como a las 5 o 6 de la tarde y pasaron por la misma calle y la mujer seguía en su cantaleta al marido. Eso fue lo que le inspiró a García Márquez para escribir Diatriba de amor contra un hombre sentado. Un matrimonio que estaban celebrando los 25 años de casados y entonces es monólogo. El hombre simplemente lee el periódico y ella es la arquitectura del texto, una carga de texto. El texto es muy bello, se consigue fácil. Volviendo a las diatribas, esto es como para que entienda un poquito me haga entender de lo que es la diatriba, una especie de bravuconada contra alguien. Y resulta que Vargas Tejada hace esta obra, La Casa de Valencia. Madre de Pausanias. La madre de Sí, Madre de Pausanias. Y pues a mí me parece que es extraordinario. Me dicen si quieren hacer preguntas para que no vuelva a empezar. Esta obra es una maravilla porque él hace un símil, ¿no? Él hace un símil con un personaje espartano que se llamaba Pausanias, la madre de Pausanias. Y lo que hace es la madre pues hacer una queja, una denuncia de lo que ha sido su hijo. ¿Sí? Una madre que le hace todo un manifiesto en contra de su hijo. Fíjense esto, Timodea, ¿no? Cielos que escucho, el hijo idolatrado, que de orgullo y de gloria me llenaba, destrozando en los campos de platea las huestes invasoras de la patria. ¿Lo repito, no? Sí. Cielos que escucho, el hijo idolatrado, que de orgullo y de gloria me llenaba, destrozando en los campos de platea las huestes invasoras de la patria. De madre de un tirano contemplando sobre tu frente la indeleble mancha, corre a ocultar tu vilipendio entre la sombra de infernal morada. Nuestro dulce Pausanias, la madre hablando de su hijo, ya no existe.
nuestro dulce Pausanias, vemos como dice aquí, ya no existe. El que este hombre tan glorioso infama no es ya mi hijo, no es ya mi hijo y tuyo. Es un aborto de una tigre engendrado allá en Hircania. Es un monstruo fatal que ha vomitado del hondo Erebo la espantosa rabia. Una madre refiriéndose a su hijo, su vómito. Tú mismo, testimonio en otro tiempo de mi dicha y la gloria de Pausanias, y ahora triste padrón de su delito, y causa de mi afrenta y de mis ansias. Tú mismo debes ser el instrumento de mi vindicación, tú mismo el ara, sobre que inmole el maternal afecto a los santos deberes de Espartano. Estos santos deberes este nombre, y firme corazón siempre que inflama, de libertad con el divino fuego, y todo afecto imbécil avasalla, en robustez y en varoniles bríos, y sexo débil y dignidad se cambian. El amor de la patria en mí produce una nueva existencia sobrehumana, y me agobia el peso de este mármol, y el objeto terrible me acobarda. Ea, espartanos, completad esa obra, por mano de una madre condensada, y oíd el clamor con mi ejemplo dice, que al ambicioso la piedad no alcanza. Nobles matronas, aplaudid mi triunfo, cambiando mis cipreses en guirnaldas, enjugad esas lágrimas traidoras, que a mi despecho el cruel dolor me arranca, y mis sollozos sofocad clamando, viva la libertad, muera Pausanias. ¿Cómo la ven? Pues quién era la madre, criticando a su hijo que se volvió un monstruo, y esto estaba diciéndole directamente Vargas que para Bolívar, te convertiste en un monstruo, y por eso él participa como conspirador, como por el lado de lo que es el Museo de Arte Moderno, por ahí era que se reunían los conspiradores, pero lo fueron matando uno por uno. Y Vargas Tejada no quería que lo matase y empezó a esconderse en un lugar en otro. Finalmente salió y parece ser que no hay confirmación de que atravesando un río en Argentina se ahogó a la edad de 28 años. Pero alcanzó a escribir varias obras. Precisamente hay una que descubrimos recientemente, no estaba en la Biblioteca de Colombia, está en la Biblioteca Nacional. Conspiración Serpentina, escribe de las obras que no se conocen. Pero la más importante, esta no es la más nombrada, sino las convulsiones. Es quizá la obra más conocida de él. Esa se presentó, se alcanzó a presentar en el Teatro Colón, las convulsiones, que habla de como de un mal de la época, que las mujeres para conseguir sus caprichos, que dieran gusto a sus caprichos, se inventaban unas estrategias, unas pataletas que llaman ahora, unas rabietas. Entonces, si no le daban gusto en algo, ¿cierto?, aparecían esas rabietas. Entonces ella empieza a manipular eso y hay una especie de infiltrado, de un usurpador que se hace pasar por médico, finalmente quiere los favores de ella, ¿no?, y finalmente las convulsiones. Dicen algunos que pues, es un texto muy influenciado por un italiano, Francesco Lontino, y yo no lo he conseguido en italiano, en el original, como para ver similitud, pero lógico, hay mucha influencia de los autores, por ejemplo, Molière, estos son autores que trabajan este tipo de comedias, y todavía la representan en colegios. ¿Sí la habían escuchado? ¿No la habían representado? No la habían escuchado. Las convulsiones, como el mal de San Vito, por allá en la Edad Media, hay un texto que se llama, un texto anónimo, se llama El Maese Patelán, que es un vivaracho, es un abogado vivaracho, que vive engañando a la gente. Y
Y entonces él va donde un pañero a que le venga un paño, pero le dice que él no tiene plata. Que si se lo fía, que él luego pasa y le da sus denarios, su dinero. Y finalmente, entonces va, cuando el pañero va a buscarlo para que le pague su paño, el maestro Patelán hace todo un juego ahí, un simulacro de que le ha dado un ataque, ¿no? Y empieza a decir locuras. Y entonces el otro sale corriendo porque pensando que el maestro Patelán se ha vuelto loco. Entonces son esas maneras de engañar a los otros, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Pues a mí me salta todavía el cuento de Bolívar con respecto a los pastuzos. Sí. Porque fue precisamente en ese punto donde hubo casi como una obligación por orden de Bolívar de que ellos se vincularan a la gente, que llevaban a la gente obligada. Esa es como la parte complicada que no entiende la historia. Claro. No sabemos qué decir de eso. ¿Ustedes escucharon lo que pasó en Pasto? Sí. No, yo sabía que Bolívar decía que los pastusos eran brutos y Pues No, nada no, más porque que a Bolívar ese era pasto le criollo. tienen bronca a Bolívar. sí, porque Bolívar siempre luchaba como la mala de los pastusos, que eran de Lo que pastusos. pasa es que en la época, digamos que había varias acciones, ¿no? Unos que estaban con la idea de seguir con la corona, porque les traía ciertas prerrogativas, ¿no? Ciertas ventajas. Y hay otros que se unieron pues, a la campaña libertadora. Entonces, digamos que los pastusos estuvieron un poquito por ese lado, de estar más a favor de la corona. Entonces, en esa confrontación hubieron varios pastusos, por eso muchos pastusos, y por eso es que hay esa lógica histórica. Pero la historia es fascinante, por ejemplo, ese libro que les recomiendo de Blas Romero, ¿sí? Es buenísimo. Además, no es un libro de esos súper extensos que uno al verlos le da aburrimiento, sino y es muy llamativo la manera en que va narrando. Bueno, hasta entonces aquí vamos con Luis Vargas Tejada, digamos que el padre del teatro colombiano, realmente. Porque uno, ¿verdad?, de Valenzuela no tuvo como ese desarrollo, ¿no? Luis Vargas Tejada fue un hombre muy activo políticamente, ¿no? Muy poeta. En esa época pues, las universidades, no había universidades, entonces había los tutores. Él tiene vínculos con José Acevedo de Gómez, con la primera dramaturga también Josefina de Gómez, entonces tiene todos unos vínculos entre familias. Y también escribió obras indígenas, ¿no? Subamoxi, todo lo de los riscas. Doraminta, que le escribió estando allí escondido en la cueva antes de que le diera por atravesar el río, antes que desapareciera. Desapareció, nunca empezaron el cuento de Vargas Tejada. Pero entonces se sabe que se supone que murió. Aquí hace una descripción. Es Vargas Tejada muy delgado, cosa de 5 pies y 3 a 4 pulgadas de alto, de cara extraordinariamente larga, distancia de la boca al extremo de la barba bastante excesiva, la barba puntiaguda y poblada, su actitud al andar inclinada adelante y siempre echado afuera, nunca estaba sin guantes. Imagínense a esta edad conseguirse, por ejemplo, manejar varios idiomas, estar incluido por los clásicos, ya muy estudioso, por eso muy activo a todo nivel, y tener ya un bagaje tan grande como para escribir estas obras. Entonces, como las obras de él más importantes, las producciones, Madre Pausanias, Subamoxi, Doraminta, básicamente esas 4 obras más destacadas. Entonces, al desaparecer Vargas Tejada, al ser ir ahí ahogado, digamos, quedan otros autores. Hay otro autor que fue hasta presidente de la República, José Fernández Madrid. En el siglo XIX, si ustedes ven la lista de presidentes, es un burro de gente, ¿no? Algunos duraban 3 meses, 4 meses, porque
en el siglo XIX, miren la bobadita, nos hablan de que la violencia en Colombia son a partir de los años 60, pero realmente los 200 años han sido violentos, los 220 años han sido muy violentos. En el siglo XIX hubo 9 guerras civiles, ¿se imagina usted? 9 guerras civiles. La que cerró ese ciclo fue la guerra de los casi 1000 días, no duró 1000 días, la guerra del crimen, que fue también una cosa espantosa, que luego se da lo de la separación de Panamá, el robo de Panamá, como le llamó el PPB, Aituc Panamá. O sea, Alberto García, un gran dramaturgo, que tiene también un listado de obras grandísimo, que hace como 2 años ya está bastante mayor y escrito muchas obras, Luis Alberto García. Y él llega con esa obra ya al PPB, y el PPB traían ellos, bueno, pero me estoy adelantando un poquito ahora para poner otro. Tenía como esas prioridades, ¿no? De hacer un teatro colombiano, teatro nuestro. Muy bien. Entonces digamos que esto es una grandes trazos de la historia, no vamos a detener en cada uno de los aspectos. Entonces José Fernández Madrid, que fue presidente de Colombia, era cartagenero, escribió una obra que se llama Guatimoc. ¿A qué le suena Guatimoc? México, el último emperador azteca, y hace un melodrama tremendo. Porque ustedes saben que lo de Hernán Cortés en México fue brutal. Su argumento fue que los aztecas eran muy violentos, entonces se iban a acabar con todo. Ahí le mira, ¿no? Eso que eran muy violentos y los acabó con todo. Y este fue el último emperador, Guatimoc. Entonces los textos de él son bellísimos. Yo encontré un texto en México sobre la vida de Guatimoc y hacen unos discursos tremendos, ya vendido totalmente, pidiéndole al pueblo azteca resistir frente a los invasores. Y allí la obra, pues claro, es un melodrama tremendo. Finalmente Guatimoc es asesinado, igual que su mujer y sus hijos, pero él digno hasta el final, ¿no? Digno. Hasta hace dudar. Hay una escena que es muy interesante, ¿no? Eso de poner a dudar a los personajes para no dejarlos planos. ¿Sí? No sé qué tanto dudaría Hitler para su cosa horrorosa que hizo, pero esas contradicciones de los personajes. Y alcanza a poner a dudar a Cortés, porque es tan grande su resistencia, su dignidad, que hace flaquear. En algún momento Cortés duda de que lo quiera matar. No sé si ese efecto le autor o ya en la historia real. El último emperador azteca. Y escribió otra obra basada en una novela de Chateaubriand, un escritor francés, René de Chateaubriand, muy importante. La obra se llama Atala, pero es más sobre la visión romántica e indígena, pues muy alejado un poquito de la realidad de estos países. Esos autores fueron los más importantes de la primera mitad del siglo XIX. Pero el siglo XIX va a dar un montón, ¿no? Una larga lista de intelectuales, de autores, de escritores. Por ejemplo, para nosotros, Jorge Isaac, que escribe La María de Jorge Isaac. Hace poco el director de teatro Sandro Romero hizo una obra sobre la película La María. La María es la novela más importante de América Latina, la novela romántica más importante de América Latina del siglo XIX. Aparece otro autor también que va a influenciar mucho la dramaturgia del siglo XX, que es Tomás Carrasquilla. Tomás Carrasquilla tiene unos cuentos bellísimos. Dentro de ellos está A la diestra de Dios Padre, que va a ser un texto dramatúrgico muy importante, tal vez el más de los más resaltados de Enrique Buenaventura. Vamos a llegar a ellos. Entonces, básicamente estos dos autores, Luis Vargas Tejada, que murió muy tempranamente, y José Fernández
Madrid, ¿no? La primera mitad del siglo XIX. Y aparece toda una onda que va a llegar hasta nuestros días, que es el costumbrismo. El costumbrismo, digamos, que nos va a marcar mucho a nosotros, pero un costumbrismo mucho más, ya mucho más fino, más exquisito, ¿no? Que es el costumbrismo, pues, el que nos llegó en el siglo XIX, un costumbrismo muy chato, ¿no? El costumbrismo es una corriente literaria, ¿no? Que habla del romanticismo también, sí, del romanticismo del siglo XVIII, que habla del color local, del paisaje, del color de sus gentes, de los comportamientos, como cuando uno va a un pueblito un domingo o a una feria, ¿sí? De cómo se comporta la gente, cómo se viste la gente, las canciones que cantan en el pueblo, o en las ferias, etcétera, etcétera. Eso uno ve mucho el costumbrismo. Pero ese costumbrismo va a empezar a tener un desarrollo. Pero los primeros costumbristas cayeron un poquito en esa descripción del paisaje rural. Por ejemplo, hay una obra que trata de una vaca, que la vaca se perdió. Entonces todo el mundo dijo, ¿dónde está la vaca? ¿No? ¿Usted ha visto la vaca? ¿Y qué pasó con Serpentina? Y todo en cuanto a la vaca. Pero no pasa nada más, y entre escena y escena por ahí se escuchan unas coplas, como el teatro todavía hay sainete, teatro costumbrista que se da en Antioquia, todavía hay festivales de sainetes. Entonces el costumbrismo cogió mucha fuerza a ese nivel y llegó hasta personajes como José Manuel Marroquín. José Manuel Marroquín, que era un gran literato y autor de décimas que se aprendían todavía las que trabajaban como secretarias y secretarios por allá hasta los años 50-60, que se aprendían las composiciones de José Manuel Marroquín. Con Z se escriben asada, vergüenza, osar, despanzurra, bizcocho, azafrán, azufre, bizarro, calzones, durazno, más. Entonces las secretarias recitaban eso de memoria cuando estaban escribiendo una carta, ¿no? El zapato, entonces zapato. Con Z se escribe el zapato. Era el diccionario gramatical ahí a la mano. Y Manuel Marroquín, pues digamos, jugó un papel bastante crítico en la historia de Colombia, ¿no? Él fue el que negoció Panamá. Él le hizo golpe de Estado a un personaje que era el presidente de ese entonces, que era casi nonagenario, que le tocó irse a Napoima, porque el clima de Bogotá le caía mal, entonces le tocó irse a Napoima a despacharle de ahí, ¿no? Y Manuel Marroquín le hace golpe de Estado. Manuel Marroquín era el vicepresidente en ese momento, estamos hablando del filo del siglo XIX al entrar el siglo XX, ¿no? Y en 1913 es cuando la negociación de Panamá. Y le preguntaron a Marroquín, ¿usted qué le responde al país? Dice, pero ¿de qué se quejan si me entregaron un país y yo devolví dos? Porque Panamá era de Colombia, ¿no? Entonces tiene el cinismo de decir que devolvió dos países. Bueno, eso, pues la obra es aquí en Panamá. Ahora vamos a ver cómo la obra, el teatro colombiano se ha inventado mucho de los temas históricos, de la historia del país, para hacer la dramaturgia, contarnos a nosotros mismos. ¿Qué mejor eso que contarnos? Jairo Aníbal mismo soltó la otra vez una frase muy bella que decía: el día que dejemos de contarnos estaremos muertos. La necesidad de contarnos, de contar quiénes somos, cómo somos, por qué somos así. Es un poco sobre Luis Barbero, que es un gran intelectual español, nacionalizado aquí en Colombia, que hizo unos análisis muy buenos sobre el concepto de nación. ¿Qué somos como nación? ¿Qué somos como país? Hay un cuento Ulrica de Luis Borges, que se conoce una noruega y un colombiano, y ella le pregunta a él, ¿qué es ser colombiano? Y el colombiano le responde, ser colombiano es un acto de fe. Un acto de fe. Ahí hay mucha sabiduría, ¿no? Estamos en la pluma de Jorge Luis Borges, un acto de fe.
Entonces, ese asunto de Marroquín, José Manuel Marroquín, y escribió varias obras ahí, no sé si conozcan, ubican la estación La Caro, donde era la antigua estación La Caro, entrando a Bogotá. Ahí en esas fincas hacían obras escritas por José Manuel Marroquín, pero eran puras obras muy de sainete, muy de personajes campesinos y muy anecdóticas. Y fíjense que el costumbrismo, ya vamos a atravesar, ya estamos llegando al siglo XX, en este viaje rápido, entramos al siglo XX. El siglo XX viene toda esa onda de costumbrismo, que es como la postal, ¿no? Cuando uno va a un pueblo y compra la postalita, o compra un detallito de artesanía, como para llevarse un recuerdo. Ese es como todo el cuento del costumbrismo. Y aparecen dos grandes autores en el siglo, a comienzo del siglo XX. Está Antonio Álvarez Lleras, que tiene que ver con todos los Lleras, de toda esta familia de Lleras. Esos apellidos se instalan en Colombia y se mantienen toda una vigencia tremenda. Álvarez Lleras, y Luis Enrique Osorio. Esos son los dos autores más conocidos, se dieron aparecieron otros, había muchas comedias como de salón de té, cosas muy sencillitas, que la niña que ya está como crecidita y en edad de casarse, entonces llegó un lugareño o alguien que fue a la capital y entonces quiere congraciarse con la niña. Pero antes de entrar al siglo XX se me pasaron dos autores muy importantes. José María Samper, también de los Samper, ahí viene todo el cuento del apellido Samper. José María Samper escribió una obra muy bonita que se llama Un alcalde a la antigua y dos primos a la moderna, que Carlos C. Reyes la llevó a televisión. Mario Sastre trabajaba ahí, el actor que ya murió. Un alcalde a la antigua y dos primos a la moderna son esas obras que recogen el asunto del que va a la capital y vuelve al pueblito, ¿sí? Y se enamora. Entonces todas las chicas, las muchachas del pueblo empiezan a echarle el ojito al muchacho que llegó de la capital, porque en ese entonces ir a la capital eso era un asunto extraordinario, ¿sí? Entonces, ay, ¿cómo es Bogotá? ¿Y qué? ¿Cómo es el frío Bogotá? ¿Y cómo viste la gente? Y habla de un alcalde de un pueblo como por allá Honda, un pueblito chiquitito, póngale 5.000 habitantes, entonces o menos, que habla de todo su rollo de ser alcalde, todo un cuento del papeleo, de la tramitología, de la burocracia, y resulta que vuelve de la capital un sobrino de él, y el sobrino se enamoró de la prima. Entonces, amor entre primos. ¿Ustedes cómo ven ese amor entre primos? ¿Se da todavía? Sí, ¿O es algo mal visto? ¿Ustedes se han enamorado de un primo o de una prima? ¿Por qué no? ¿No? El primo más marrín. Imagínense. Sí. ¿Sí? Si me dieran las cosas. Sí, claro. Sí, bien bonita. Puede suceder. Sí. Pero digamos que en esa época, pues imagínense, un primo se enamora de una prima, el cuento de la religión, de las costumbres, pues hacen toda la pelea, el obstáculo para que esa relación no se dé. Finalmente se da, como las comedias de Molière, que el hijo se enamora de la novia del papá. Imagínense eso es para un drama, ¿verdad? Y Molière le da el giro al final, se vuelve una comedia muy simpática, ¿no? Entonces este señor, José María Samper, escribe esta obra que como la mar está acá de él, y escribió unas comedias cortas, ¿no? Y la otra, ya imagínense que aparece la primera dramaturga, ya le había comentado a Josefa de Gómez, ¿cierto? Pero aparece realmente la primera dramaturga. Josefa de Gómez escribió como cosas ahí como de salón de té, cosas muy sencillitas. Pero esta señora, Soledad Acosta de Samper,
¿La pillan el nombre? Soledad Acosta de Samper. ¿Esposa de quién? De José María Samper. Eran unos grandes intelectuales de la época. Era una pareja. José María Samper estuvo vinculado con la fundación de la Universidad Nacional, estuvo vinculado con la fundación de los partidos políticos. Los partidos políticos, el conservador y el liberal, se dan como en los años 48 del siglo XIX, ¿no? 1848. Y en esa época también se da lo de la Universidad Nacional. Y José María Samper fue muy activo, ¿no? Un hombre muy pilo en esa época, y lo mismo su esposa, Soledad Acosta de Samper, que Carlos C. Reyes se tiró un chiste buenísimo, ¿no? Se jaló un chiste con eso, con el cuento de Soledad Acosta de Samper. ¿Lo ubican? Sí. Que a Horacio Serpa le decían Soledad Acosta de Samper, que perdió la presidencia por estar detrás de Samper. Soledad Acosta de Samper. Entonces Soledad Acosta de Samper es como de las primeras feministas del país. Hay un libro grueso de color violeta, muy bonito, muy bueno. Las cartas, cuentos, relatos, novelas, teatro. Escribió teatro. Soledad Acosta de Samper. Léase las cartas, verá uno la mentalidad de las mujeres en esa época. Pues se habla mucho del feminismo y a veces no se mira esas huellas que hay en ese entonces. Soledad Acosta de Samper, y escribe una obra bellísima. Y el título de pronto no nos dice mucho, o nos dice demasiado. Las víctimas de la guerra. Las víctimas de la guerra. Soledad Acosta de Samper. ¿Y de qué habla esta obra? Pues una especie de Romeo y Julieta, pero los protagonistas, los enamorados, resulta que ya no son de dos distintas familias, sino de dos distintas facciones. Una obra de una novela de Patricia Lara que se llama, ahora se me olvida. En todo caso se enamoran, hay que ser un paramilitar y una ex guerrillera. Amores difíciles, no se me olvida. Y es muy interesante eso. Entonces allí son los dos personajes, como Romeo y Julieta, que pertenecen a lo Montesco y Capuleto, que se odian los familias. Aquí serían de dos partidos políticos distintos, ¿no? Y entonces finalmente habla de ella, de una especie de hacendada y el novio, el esposo, y de su criada, que es Ramona. Entonces Ramona se enloquece porque su compañero lo mataron en las guerras civiles de la época. Lo mismo pasa con la hacendada, ¿no? Matilde y Felipe, los dos personajes. Y ella finalmente termina mal de la cabeza, la campesina, la empleada de Matilde, termina mal de la cabeza. Entonces mire la solución. Matilde coge a su empleada Ramona, la campesina que se protesta, y decide llevarla a un convento. Para de alguna manera aliviarle su mal. Perdona que yo a veces me extienda en las anécdotas. Resulta que una actriz mexicana famosa hizo un monólogo, entonces hablaba de una mujer que había asesinado a su esposo. Y entonces ella confiesa su asesinato, su crimen, y decide irse a pagar las penas a un convento. Ella confiesa su crimen. Quien comete un crimen debe pagarlo cárcel. Pero allí, como tienen en México, son muy melodramáticos ellos, por el lado del melodrama. Ya ven las novelas, el gusto por las novelas, que son muy melodramáticas. Entonces el público la criticó mucho por ese asunto tan trágico, ¿no? De haber matado al marido, entonces ella se iba a entregar a la justicia. Y la actriz entonces decidió hacer un cambio.
que ya no, ella confesaba el crimen, pero para arrepentirse se iba a un convento y ahí sí le aplaudieron, ahí sí le aceptaron su control. Ese asunto no se ve, revivir un pecado, ¿no? No sé cómo sería, pero entonces por el lado de la mano. Entonces, Las víctimas de la guerra es una de las obras más importantes del siglo XIX y que da cuenta de las guerras civiles. Y ahora sí, para la cosa es que se cansa un poquito de la carreta. Bueno, entonces vienen estos dos autores de comienzo del siglo XX. ¿Quiénes son? Los mencioné. José María Antonio Álvarez Lleras y Osorio, Luis Enrique Osorio, ¿no? Entonces a ellos les llega todo ese legado del costumbrismo. Entonces, por ejemplo, Luis Enrique Osorio era un gran apasionado por el teatro y se metió en unas deudas terribles. Él mismo sacaba de su platica, era abogado, sacaba su platica para dedicarse al teatro. Finalmente, por ejemplo, consiguió el Teatro de la Comedia, que hoy es el Teatro Libre de Bogotá, de Champiñero. Ahí funcionaba el Teatro de la Comedia. Actuaban en sus obras básicamente artesanos, modistas, carpinteros, sastres, etc. Y sus obras eran muy por ese lado de lo cómico, buscar la comedia, ¿no? A partir de lo dramático. Pero a él le tocó una época berraca, a Luis Enrique Osorio, que fue lo del Bogotazo. Entonces, miren, fíjense cómo los acontecimientos nos tocan a los artistas y como que nos piden hablar de ellos. Uno no puede pasar a decir algo, no, que es que hubo una masacre, no pasó nada, ¿no? ¿Cómo lo afecta? Entonces ese Bogotazo afectó mucho el trabajo ya de Luis Enrique Osorio. Y entonces esa lucha entre liberales y conservadores él como la plasma en sus obras. Hay una obra que habla de que se van a como un pueblito y entonces resulta que en el pueblo es como un hotel y el hotel está dividido en dos, uno para conservadores y otro para liberales. Y entonces toda la trama se da allí. Lo mismo, por ejemplo, el toque de queda, es una obra que ahonda un poquito en lo social. Entonces, ¿cuál es la, digamos, sin demeritar el trabajo de Luis Enrique Osorio, pero digamos que el peso del romanticismo fue tan grande que de alguna manera determinó como el rumbo de sus obras? Es decir, eso es bueno de la dramaturgia, ¿no? Toda obra habla de su época, da cuenta de su época. Eso lo plantea con Hauser en la serie del arte. Es decir, ver una obra fuera de su contexto es no ver nada. El que aplica, hay que verlo en su contexto. Las obras hay que verlas en su contexto para poderlas analizar. Entonces, digamos que la trama amorosa, la intriga amorosa, todos esos temas como que un poquito invadieron la dramaturgia del Osorio. Y el asunto social se ve como relegado a un segundo plano. Así trate de lo del Bogotazo, lo del toque de queda, el 9 de abril, que colocar 9 de abril parece ser como un error allá de impresor, ¿no? Era 9 de abril, 9 de abril, como los compañeros del TECAL que el Banco de la República les compró una función, piensen lo del igual, ¿no? Era Domitilo el rey de la rumba. Pero los del Banco de la República les sonó raro como rumba. Y le colocaron Domitilo el rey de la rumba, de la cumbia. Bueno, esos errores, ahí en la historia lo mismo pasa con Quijote de la Mancha, que tiene un montón de cosas que pasaron, errores de imprenta, ¿no? O capítulos que saltan de un momento a otro y uno de los que estuvo muy bien, dice, bueno, ¿y qué pasó con el burro de Sancho, no? En esa época no tenía un portátil, ¿no? Sino en la misma desarrollo de la historia se tiene por detalles. Entonces, esta dramaturgia, ¿cierto? De Osorio, que está muy bien en Candacia, de un cómic,
pero de alguna manera reflejó mucho nuestras costumbres y lo que éramos como ciudad, país, nación. Antonio Álvarez Lleras, que quería ser como más los mercenarios, las almas muertas, que luego varias obras, y de alguna manera tenía como un poquito más de profundidad. Entre los dos había una disputa rarísima, porque el que más tenía fama era Antonio Álvarez Lleras. Él iba a Estados Unidos, iba a Europa, ¿no? Y entonces había una pugna entre los dos. Luis Enrique Osorio quería la fama de Antonio Álvarez Lleras. Entonces digamos que esas dos dramaturgias corresponden a un país todavía muy parcial, muy costumbrista, muy apegado a eso. El salto grande, es decir, un cambio de 180 grados, es lo que va a suceder en los años 50. Ya cuando, digamos, todo el teatro que estaba haciendo Luis Enrique Osorio, las pocas obras que llevó a la escena Antonio Álvarez Lleras y algunos otros dramaturgos fueron perdiendo peso. Apareció un fenómeno importante que se llamó el radioteatro. Ahora está de moda, ahora el podcast, el radioteatro, que lo orientó mucho Bernardo Romero Lozano, que es el Santo Romero, el radioteatro que permitió hacer lecturas de textos que no eran conocidos en el medio. Entonces, por ejemplo, se veían textos de autores teatrales europeos, norteamericanos, Tennessee Williams, y eso le fue llegando a la gente, ¿no? No sé si ustedes alcanzaron o sus abuelitas a levantar de las radionovelas, ¿no? La famosa radionovela, ¿cómo se llamaba Calimán. Calimán, ¿sabes? Eso era famosísimo. Entonces el radioteatro, digamos que sentó unas bases importantes en los años 40 con el conocimiento de otra dramaturgia, de otras literaturas. También otra, ¿están escuchando bien? Sí. También la instalación de la elaboración de la revista Mito, una revista muy importante porque empezó a producir textos de autores de vanguardia, autores de teatro europeo, norteamericano, etc. Ahí, a través de la revista Mito, fue que se conoció el primer texto de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, no lo habían inventado por acá, pero aquí Jorge Gaitán Durán, que era el director de esta revista, la revista Mito, fue la que empezó a traer estos temas. Es como aquí lo que fueron los suplementos literarios, fueron muy importantes. Ahora sacan por ahí unas 2 o 3 cosas, pero fue el magazine del Espectador, es muy importantísimo. Lo mismo los cineclubes, fueron importantísimos. Autores que nosotros no teníamos ni idea. Entonces, esto, lo que fue el radioteatro y la revista Mito fue importantísimo. Fueron importantísimos. Jorge Gaitán Durán, el gran intelectual de la época, y digamos que en esa época también era muy dado la sefuria, los clubes, y aparece en el 55 don Enrique Buenaventura Alper, es un apellido Alper. Enrique Buenaventura había hecho toda una gira por Sudamérica, el cocinero, el Bon, etc. Un gran aventurero, ¿no? Maestro Enrique. Y llega en el 55 cuando se vincula a la Escuela de Bellas Artes en Cali. La Escuela de Bellas Artes le diría que entonces un español. Pasó aquí, y en el 55 ellos empiezan con los actores allí en la escuela, fundan el teatro Escuela de Cali, se llamó así en 1955. Van a sembrar las raíces, digamos, de la semilla de lo que es hoy el teatro colombiano. Teatro Escuela de Cali, que luego se va a llamar Teatro Experimental de Cali, que tiene una bella sede en la ciudad de Cali. Y la historia del maestro Buenaventura
junto con el maestro Santiago García, digamos que son como los dos grandes pilares del teatro moderno en Colombia. Y ya vamos a ver por qué cambió tanto esta visión del teatro, el cambio de país, ¿no? El cambio de perspectiva, ¿no? Entonces, porque ellos los expulsan de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Y se deciden fundar su propio grupo. ¿Qué está pasando en Bogotá? Estamos hablando del 55 en Cali. Aquí en 1954, en junio de 1954, se funda la Televisora Nacional. En ese entonces estaba el señor Gustavo Rojas Pinilla, el abuelo de estos señores que hicieron un dúo tremendo, los Morenos, ¿no? Sí. Gustavo Rojas Pinilla le tocó la inauguración de la Televisora Nacional. Resulta que empezaron a traer, eso lo contaba de una manera deliciosa Santiago García, nos hacía reír hasta detallar el asunto de cómo fueron los comienzos de la Televisora Nacional. Resulta que no había actores, y entonces empezaron a traer los radioactores. Los radioactores pues tenían unas voces muy preciosas, chéveres, muy agradables, pero resulta que la cámara no los quería, porque eran tenían un poco los rostros fuertes, Fue solo el fantasma. llenos de, no sé, de espinilla, de folículos. Entonces, la cámara no los quería. Tenían muy buenas voces, pero no. El maestro Santiago. Estará presente siempre. Y entonces mandaron a traer a un director de teatro. La condición que colocó Rojas Pinilla era que hablara español. Imagínense acá para traductores en esa época, estamos hablando del 54. Y había un director japonés que se ha hecho ya famoso por sus obras de teatro, montó un chejo hermosísimo y entonces se hizo muy famoso en Europa, recorrió Europa occidental. De Japón lo había sacado, era expulsado porque pertenecía al Partido Comunista, y entonces allá había unas pugnas internas duras. Y resulta que el señor Sequizano ya había pasado por Cuba, Costa Rica, por Centroamérica, México. En México va a dejar una huella tremenda. Y yo no me acuerdo dónde leí esto, pero resulta que Sequizano llegó muy joven a Moscú. Estamos hablando por allá de los años 20, 30. Y se dirigió al Teatro Arte de Moscú. Se fue a hablar con el señor Stanislavski, que era un señor alto, blanco, con las manos grandísimas. Se fue a hablar con él y le dijo: maestro, yo quiero aprender su método. Y le dice Stanislavski: bueno, ¿qué quieres aprender? Y dijo: no, el método que ustedes están desarrollando. Digo, pero ¿tú qué quieres hacer? Digo, ¿el director o actor? El director. Le dijo Stanislavski: pues te equivocaste de puerta, tienes que ir allá, en el Teatro Estudio, donde está Meyerhold. Entonces se va a hablar con Meyerhold. Y Meyerhold le dice: bueno, vamos a hacer un reto, ¿sí? Tú me enseñas teatro japonés, teatro no, y el kabuki, y yo te hablo de mi método. Entonces Meyerhold ya estaba en otras toldas, estaba con todo el cuento de la biomecánica el constructivismo, estaba en esas ondas antinaturalistas muy fuertes. Entonces allá se quizá lo que fue absorber como una esponja todo lo que encontró a su paso. El 54 lo trajeron acá y pues empezaron a aparecer la gente interesada en los cursos de Sequizano. Los cursos eran ahí en los sótanos de la Jiménez. ¿Sí? Jiménez Consultado. Y entre eso llegó Santiago García, que en ese momento estaba trabajando en una sociedad de arquitectos, es Guerra y Asociados. Y Santiago llegó al curso. Llegaron otros al curso: Fausto Cabrera, el papá de Sergio Cabrera, el director de cine. Llegaron Carlos Duprá, llegó todo un combo grande. Nosotros estuvimos hablando con Fausto, pero
y él nos quedó de pasar los materiales y nunca nos los pasó, porque ya murió Fausto. Él era el que le llevaba como todas las clases a Sequizano. Él era como el alumno más nerd que llaman ahora, el más pilo, ¿no? El más pilo ahí de la clase. Y Sequizano sembró, digamos la vía a Stanislavski, el camino a Stanislavski a través de Sequizano. ¿Qué se podía hablar de Stanislavski en ese entonces si alguien no había tenido una experiencia directa allá? Pues digamos que el nexo con el método de Stanislavski es Sequizano, Meyerhold, Stanislavski. Pero Sequizano duró muy poquito acá. Ya encontré un libro en México sobre en México, el padre del teatro moderno en México es Sequizano. Él formó muchos actores, directores, dramaturgos. Tuvo una experiencia muy grande porque estuvo mucho tiempo allí. Y cuando llega a Colombia, pues hasta funda una escuela, tuvo un nombre, el Instituto de Arte Dramático, y llegaron ellos. Estamos hablando del 54. Resulta que Rojas Pinilla y sus gendarmes se enteraron de que Sequizano era comunista. Y también aquí había pugnas internas, yo no había ahondado mucho en eso porque con mucha delicadeza, pero parece ser que Víctor Mayarino, el papá de los Mayarino, y otro que estaba así, que era fuerte en esa época, se pusieron muy celosos porque llegó Sequizano, así que todo era Sequizano y ahí se olvidaron de ellos. Víctor Mayarino estaba dirigiendo en esa época la Escuela Nacional de Arte Dramático, la famosa ENAC. Y eso de otro argumento que dicen ahí, pero bueno, Rojas Pinilla mandó a sus gendarmes al hotel de Quendama. Digo, hágame el favor, me sacan a ese señor ya del país. Llegaron allá a la habitación de Sequizano y le dijeron, señor, tiene 2 horas para irse del país. Y lo esperaron a la puerta, tuvo que pagar sus maletas, chao. Hay algunas versiones de que él vino 2 veces. No hay algo que lo confirme. Entonces, si acaso él dejó las semillas acá del sistema de Stanislavski, fue en 2 o 3 meses. Entonces, mire lo que va generando un suceso, lo que va implicando en el desarrollo de una historia teatral. Pues luego, en el 58, hablando de lo del radioteatro, la revista Mito, se funda el Teatro del Búho. El Teatro del Búho fue el primer teatro experimental aquí en Bogotá, porque ya en Cali existía el Teatro Experimental de Cali. Y digamos que la primera piedra del teatro experimental, o de las primeras piedras del teatro experimental en América Latina, fue en 1947, cuando se organiza, se funda el Teatro del Galpón de Uruguay, de Montevideo. Un grupo extraordinario. Nosotros conocimos al maestro Atahualpa del Sioco, un maestro extraordinario, un sabio, maestro sabio, altísimo él, ya canoso, muchos años. Y el Teatro del Búho viene a empezar a sembrar las primeras semillas de lo experimental. ¿Qué es lo experimental? Mire que aparece aquí la palabra experimental. Algunos dicen que no hay nada que experimentar, que ya todo está inventado. Inventar, la palabra invención, que realmente García y Buenaventura fueron inventores, invencioneros, como la palabra que se inventa, que propone Buenaventura, invencioneros, los invencioneros. De tomar el teatro como un laboratorio, esto, como un escenario, como un laboratorio, a ver qué saca, qué se inventa aquí, los invencioneros. Entonces, el Búho, que aparece más como un club. El Búho fue realmente como el primer experimento de empezar a montar autores de la vanguardia, autores del absurdo. Resulta que les tocó tener varios directores, porque una obra no duraba más de 3 funciones, el público se acababa. Era muy poquito. Formar público, mire que viene desde esa época, formar público. Gente sensible frente a una expresión artística. Entonces les tocaba turnarse y a ese club llegaron
intelectuales de la época, artistas, llegó un Fernando Botero, en esa época estaba muy joven antes de irse a Europa. Llegaron muchos gente del ámbito intelectual y apareció un dramaturgo allí que fue el padre del nadaísmo en Colombia, Gonzalo Arán, y montaron una obra de Gonzalo Arán, está publicada, HK 111. Entonces este experimento del búho fue realmente extraordinario, lo empezó a dirigir Fausto Cabrera. El búho luego, como era un club, entre ellos recogían platica, en esa época eran como 50 pesos, no sé cuánto, 50 pesos, y luego se pasaron aquí al Odeón, a la finca con Jiménez, tomaron ese escenario, y bueno, siempre colgados, como los teatreros de todas las épocas, siempre colgados, siempre al borde de la misma. Y arrendaron ahí el teatro de Odeón y empezó el teatro de Odeón, duraron 4 años. García salió como a los 2 años a Europa, va a tener contacto con el teatro checo, que lo va a alimentar muchísimo, se va a nutrir mucho el teatro checo y en general de todo el teatro europeo, también pasa por Alemania. Y viene en 1965 García a dirigir ahí en la Universidad Nacional Un hombre es un hombre, de Bertolt Brecht. Resulta que antes les había hablado que Bertolt Brecht no llega por la revista, a través de la revista Mita. Resulta que un periodista que se llama Manuel Dresner, por ahí ya está muy mayor, pero por ahí escribe todavía en El Espectador, Manuel Dresner. Él se encontró a Brecht antes de morir, él murió en el 56. Él se lo encuentra por ahí en el 54 en París, el Festival de las Naciones Unidas. Y le dice, le espera ahí en los camerinos y le dice: maestro Brecht, nosotros quisiéramos montar una obra suya en Colombia, ¿cuál nos sugiere? ¿Cuál nos propone? Y entonces eso dice Manuel Dresner, de lo que se dio en la conversación, pero de los pocos colombianos que conoció a Brecht, y le dice a Brecht, el proceso de Lúculos. El proceso de Lúculos es una de las primeras obras de Brecht y está más como para redondear. Y es la primera obra de Brecht que se hace antes de Un hombre es un hombre. Un hombre es un hombre la hace García, con la gente nacional, muchos del Congo que estaban con, quizá llegan allá, a Carlos el Rey, y después de Un hombre es un hombre montan Galileo Galilei. Resulta que Galileo Galilei sucede un incidente, y es que ellos publican el manifiesto de Oppenheimer, ¿sí?, sobre la bomba atómica, y entonces la directiva de la Nacional mandaron a recoger el programa y todo, que les parecía muy subversivo, sacar esas palabras de Oppenheimer como la mirada del científico, una crítica al científico, y bueno, lo despiden de la Nacional. Y también esas cosas que uno a veces lee por ahí o se entera por ahí, las conversaciones de García con Carlos José, le dice Carlos José a García: ¿tú qué estás haciendo? Le dice Carlos José: yo estoy haciendo un trabajo ahí con unos estudiantes del externado. ¿Y qué están haciendo? Estamos estudiando a Álvaro Cepeda Zamudio. Entonces, Carlos José, que estaba como pensando esa obra para estudiantes del externado, y entonces acordaron, y ahí fue donde García empezó a decirle a mucha gente, entre ellos a Patricia Ariza, y a los fundadores de la Casa de la Cultura. Estamos hablando de 1966, de junio. Entonces se reunieron todo esto, y que era como una Casa de la Cultura, que funcionaba como una Casa de la Cultura, similar a lo del búho, ¿no? Como intelectuales mucho intelectual alrededor de ese proceso. Entonces se funda, según dicen que fue invento de García, de la fecha del 6 de junio de 1966. 6 de junio de 1966. Ahí como para hacer las especulaciones ahí de la fecha, ¿no? Y resulta que ese año a mí me gustan mucho estas coincidencias históricas. Por ejemplo, en 1966 muere Luis Enrique Osorio. O sea, el que había traído como todo el cuento de haber desarrollado todo el costumbrismo en el teatro. Y resulta que Sequizano ya estaba bastante mayor, estaba en México, y el gobierno de México decidió regalarle una casita a Sequizano para que se inventara sus hábitats de arte.
se la regalaron tarde porque murió en ese año, 1966, murió Sekizaki. Y coincide con que mueren ellos dos, ¿cierto? Aparece la Candelaria, que es una fecha histórica, es decir, que no se puede nunca desconocer, fecha histórica, 1966. Porque ¿qué venía antes? Venía el búho. Y después del 66 empieza a aparecer toda una onda, eso es como las olas, ¿no? Que van generando todo un movimiento. El 66 aparece en 1968, Teatro Experimental Café La Mama, que por ahí vinieron de la Mama, que era Septimo, claro. Tiene más de 53 años el Teatro La Mama. Y ahí aparece Gianpa Machasti, aparece Consuelo Luzardo, y Jorge Cano, y se funda el Teatro La Mama, en 68. Luego en el 71 se funda el Teatro Local. Luego en el 73 se funda el Teatro Libre de Bogotá. Pero aquí hay algo importante, hay un cambio de época, total, ¿no? Total. Es decir, desde la Buenaventura en Cali, que él se dio a conocer su obra de A la diestra de los padres, en unos festivales que se hacían, festivales de teatro colombiano que se hacían en el Teatro Colón. Estamos hablando del 57, 58, 59. Esos grupos que participaban eran básicamente grupos de las alianzas. Llegó el Colombo americano, el Colombo francés, eran los grupos que participaban. Pero llegó un grupo que se llamaba Teatro Escuela de Cali, con la obra A la diestra de los padres, 1958. Y ahí empieza con todo también esa fuerza del teatro colombiano hacia la búsqueda de nuestras raíces como nación. Hablamos de eso, la importancia de hablar de nosotros mismos, la importancia de dibujar nuestros propios rostros, de reconocer lo que somos, no para caer en las colombianas por ahí que hacen que son como tontas, no, sino para descubrir realmente el espíritu como nación, que somos como nación. Y ahí entonces, digamos, aparecen los festivales, estaba hablando de los festivales del Teatro Colón, y aparecen unos festivales que para mí, yo lo recuerdo con una gran nostalgia, porque me pareció que fue como la época dorada del teatro colombiano, que fueron los festivales nacionales del nuevo teatro colombiano. ¿Y qué es eso de lo nuevo? Cuando se habla de algo nuevo es que hay algo viejo, ¿no? Y algo que viene a renovar. Pues ese concepto de lo nuevo, digamos, lo apuntó, lo dice García en el libro que hicimos, que se escribió con él, lo acuñó Buenaventura. Bueno, tiene el nuevo cine alemán, todos esos movimientos que hay en el mundo de lo nuevo. Y pues se hablaba de que pues, había una nueva época, ¿no? Un nuevo teatro pues trae todas unas ondas muy complejas y que vienen a ser como los elementos identitarios del teatro colombiano, como la creación colectiva. ¿Y qué es eso de la creación colectiva? ¿Qué significa eso? Pues el arte y el teatro en particular es un hecho colectivo, pero ya como precisamente en estos días van a declarar patrimonio de la ciudad, patrimonio de la ciudad, porque la creación colectiva se volvió un método de trabajo, o muchos caminos para llegar al teatro. Yo recuerdo muchas discusiones de los grupos de la época y era que queríamos hablar de tal tema, pero no existía la obra. Vamos a hablar sobre el problema ecológico, no hay una obra ecológica. No la había. ¿Hay alguien que la escriba? No. Entonces, hay una. Es el tema de la creación colectiva. Nosotros con Fernando Duque, un investigador muy importante, hicimos porque García nos llamó una vez y nos dijo, oiga muchachos, ¿por qué no se hace un ensayo, un artículo sobre la creación colectiva? Hicimos un estudio y la lista es grande, más de 100 creaciones colectivas, que eso llegó como hasta los 90. De acá llega a haber unos 700 kilómetros. Entonces,
empezaron a aparecer elementos identitarios, la creación colectiva, la improvisación, que tiene que ver mucho con la comedia del arte. ¿Para qué se improvisa? Se improvisa para crear. Y empiezan a aparecer unos elementos que yo recuerdo en esos talleres. García Buenaventura se inventó unos métodos de la improvisación. Por ejemplo, pasar al escenario, ¿no? Fuera, y se colocaba solamente la silla. Entonces, el ejercicio consistía en que yo al entrar al escenario tenía que crear todo un universo para decir yo me siento en esta silla. Tenía que construir todo un universo de práctica. Eso era mi ejercicio dificilísimo. Y luego se inventaron también el cuento del sombrero, ¿no? Lo mismo, había un sombrero allí y era entrar al escenario y decir yo me pongo este sombrero. Entonces apareció todo un método de la improvisación, que es un elemento de la comedia del arte, no llegar simplemente a ser intérpretes de teatro, sino creadores de teatro. Hay una diferencia grande entre lo que es el intérprete y el creador. El intérprete, como Bruno García nos contaba en el libro, que pasó con varios actores que le dijeron vamos a hacer creación colectiva y ¿esto qué es? No, yo necesito el libreto. Tráigame a Tennessee Williams o a Molière, yo necesito el libreto. Y les causó pánico la creación colectiva, porque no hay algo más incierto y más complicado como el pintor frente a un lienzo en blanco que pinto, o lo que dice García Márquez de enfrentarse a la página en blanco, lo que él habla de eso, que para él era espantoso, ¿no? Pasar mañanas completas y que no se le pudiera escribir nada. Entonces, digamos que la creación está pensada. Entonces, ya como para ir cerrando y una pena. Entonces la creación colectiva, la improvisación, y sabe otro concepto importante, el público, los nuevos públicos. Porque ¿qué hacemos teatro sin público? Como a veces el drama de uno abrir una temporada de película, los públicos, formar públicos, así como empezó el teatro del dúo, porque llegaban 15 universitarios y ya habían visto la obra de Tennessee Williams. Entonces la otra semana tocaba ponerle otra obra porque ya la habían visto sí, los mismos. Entonces digamos que eso es importante. Los festivales es otro elemento identitario. Los festivales nacionales de literatura de teatro que se hicieron del 75 al 88. 7 festivales. Pero resulta que los festivales que eran republicanos por el teatro colombiano, yo puedo hablar